Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 207. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, allá ¿cómo están las cosas en Brasil? ¿Hubo novedades este fin de semana? Este fin de semana hubo elecciones municipales y hay comentarios de todo tipo y hay análisis de todo tipo. Y vamos a verlo en la segunda parte del programa porque está interesante, está muy pero muy bueno. En Perú también vamos a ver lo que ha pasado en Perú, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, novedades institucionales. Después de lo pasado en Bolivia vienen pasando cosas semana tras semana. Acá la noticia esta que vamos a tratar en la segunda parte del programa tuvo mucha difusión. Una difusión sesgada como hace la prensa argentina porque hay cosas que no se tocan, pero se ha hablado de las elecciones. Y ahora vamos a otra noticia que ya habíamos hablado nosotros en otro programa. Podemos decirle que es un refresh. Y tiene que ver con el hundimiento del Aras San Juan, con el submarino argentino, ¿no, Osvaldo? Nosotros lo hablamos a esto cuando hablamos de la empresa esta británica, Ocean Infinity, y que estuvo 2 meses mapeando el subsuelo argentino cuando después se descubrió que el submarino que se había hundido estaba en el lugar donde le había dicho un navío chileno, el Cabo de Hornos, que estaba ahí. Y no lo buscaban, y se pasó sacando fotografías de todo el subsuelo, de todo el lecho marino argentino, donde hay mucho petróleo y donde 2 meses después se hizo exactamente una subasta de ese lote para explotación petrolera. O sea que esa información era valiosísima, increíblemente valiosa, que no se la dejaron al gobierno argentino. ¿Te acordás, Osvaldo, no? Sí, algunas versiones dicen que Aranguren tuvo participación en esa y él conocía los datos por eso se hace la licitación, ¿no? Aranguren, que era el ministro de Energía. Que era el ministro de Energía de Macri y que era el expresidente de la Shell. Hay 2 datos, Ramiro, aparte de los que dijo el buque chileno. ¿Te acordás que se habló de que había habido una explosión, habían medido de un organismo, creo que es de la Organización Internacional de la Energía Atómica, me parece que es el organismo, lo había ubicado también ahí a la explosión, que ellos habían sabido por el ruido producido que podía ser una explosión que no era natural, y o sea que tenían 2 versiones en realidad. Una, la del barco que vos dijiste, 20 días apenas de que había sido el hundimiento. Así es, el barco era el Cabo de Hornos. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Que bueno, que ahora un contraalmirante retirado, Luis Enrique López Maceo, que declaró en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, confesó que la Armada ya sabía dónde estaba el submarino San Juan 20 días después de su desaparición, o sea, el 15 de noviembre del 2017, ¿no, Osvaldo? Que ya había tenido esa versión y había pasado su noticia sin pena ni gloria, pero esta última declaración fue la que devino en consecuencias para el gobierno anterior argentino, ¿no? Gracias a esta declaración se denunció a Macri y a Watt por encubrimiento agravado. Macri el expresidente y a Watt el ministro de Defensa. Y bueno, eso abre muchos interrogantes ahora, principalmente entre las familias que estuvieron así molestas por el ocultamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se gastaron $7,5 millones en la búsqueda del submarino si ya se sabía? Digamos que el Estado argentino le ha pagado el material a Ocean Infinity. Si ellos han llevado todo ese material y lo han vendido a las empresas petroleras, seguramente, como es lo que siempre hacen. Ya te acordás que Ocean Infinity había tenido problemas. Es cierto, y aparte, si vos te acordás, había sido, asimismo, no había sido muy caro el presupuesto que habían pasado, por lo cual se daba cuál era el verdadero objetivo de hacer eso, porque había otros que eran más caros que este. Entonces, evidentemente, el negocio de ellos era pagarse los gastos para después poder vender la información a las empresas interesadas, ¿no?
y que también tuvo más consecuencias esta... Pero un poquito, Osvaldo, sí, porque tengo una primicia al respecto. Dale. Tengo una primicia. Lo primero que quería hacer el gobierno Macri era contratar a Ocean Infinity por contratación directa. Eso era lo primero que quería hacer. Pero se le opuso a alguien dentro de la propia Armada, una persona de mucho, pero mucho respeto y una persona con muchos principios, muchos principios, se opuso a eso y ahí hicieron sí una especie de licitación. Y entró nada más que una empresa, creo que ecuatoriana, me parece que era. Venezolana, parece que era. Tenés razón, venezolana. Que todo el mundo dice que era una empresa que era básicamente una balsa y 2 motores nada más, que no tenía ningún tipo de capacidad técnica para hacerlo. Era una empresa a los fines de participar en la licitación nada más, diríamos. Exactamente. Era solo para guardar las formas. Y te quería decir de un tema de que López Maceo, cuando hace la última declaración, dice que ya habían acordado con la Marina Británica, dice todo la Marina que el día después que aparece esta noticia iban a mandar un artefacto sumergible para poder hacer el mapeo de ese lugar precisamente, que el único que lo podía hacer era ese barco de la Armada Inglesa, y a pesar del conflicto que hay, se ve que habían acordado por la situación de humanidad, ¿no? Una situación humanitaria como esta. Y no le hicieron caso y siguieron adelante negando que podía estar ahí el Ara San Juan. Y como si todo esto fuera poco, Osvaldo, los parientes del Ara San Juan se iban a reunir con el gobierno y que quedaban sorprendidos porque el gobierno ya sabía lo que ellos iban a plantear y a decirles. Y ahora se descubre que los estaban investigando clandestinamente a las víctimas de patriotas argentinos que murieron en el cumplimiento del deber, a los familiares. Esto me parece que es de una bajeza humana increíble. Yo te digo la verdad, una falta de respeto a los deudos como pocas veces lo he visto. Para mí es una especie de segunda muerte, ¿no? ¿Qué sospechaba el gobierno que iban a hacer las familias que estaban sentimentalmente destruidas porque haber perdido 44 parientes, ¿no? O sea, no sé, es impresionante, Osvaldo. No, Ramiro, no nos tendría que sorprender porque los antecedentes del gobierno anterior sobre las espías que se hacían sobre gente que no tenía nada que ver con ninguna causa, hasta parientes, compañeros políticos del presidente, opositores, la Fundación Patria, cualquiera, todos eran objeto de ser espiados de manera contraria a la ley por el gobierno anterior. Sí, no tendrá que sorprender, pero realmente con familiares de gente que había perdido su vida en servicio del país porque ellos estaban sirviendo al país y hasta ni siquiera habían tenido la delicadeza de hacer lo mínimo que suelen hacer y que se hizo recién el domingo, de la posibilidad de ascenderlos al personal que murió en defensa de la patria. Fue después de 3 años recién que lo hagan y lo pudieron espiar y le negaban información y no le decían dónde estaban las cosas y sin embargo no pudieron ni siquiera hacer lo mismo que marca cualquier reglamento militar del mundo, que cuando uno muere en defensa de su patria se lo asciende. Inclusive Watt llegó a ver que había responsabilidad del capitán del barco, sabiendo que el submarino no estaba capacitado para andar a esa profundidad, porque no tenía el mantenimiento adecuado, ¿no? Realmente lo que hicieron no tiene, y entiendo el dolor, lo que pasaron los familiares, porque realmente lo que les pasó es terrible, y que recién, 3 años después, le hagan un desagravio, es realmente impensado, ¿no? Y que tuvo que terminar el otro gobierno para que se lo vuelvan a hacer. Estoy seguro, si hubiese sido reelecto Macri, esto no pasaba nunca, iban a seguir negando todo lo que había pasado con el barco, con el submarino. La primera manifestación pública que hacen los familiares de los fallecidos en el submarino en Mar del Plata, Macri fue a Mar del Plata. No se reunió con ellos y fue a jugar al golf. Sí. Y no fue capaz de dar la cara, de hablar con ellos. O sea, ¿qué podemos esperar de que va a reconocer algún tipo de, como bien dijiste vos, una cosa que es normal? Acá en Brasil, la policía, que es la policía militar, cuando muere un policía, inmediatamente lo ascienden.
te digo la verdad, o sea, estoy seguro que muchos de los integrantes del gobierno anterior pedían el ascenso de los militares que estuvieron luchando acá del 76 durante la dictadura, que seguro que de los que perecieron en ese enfrentamiento, estoy seguro que piden el ascenso, ¿no? Que mataban gente inocente, y estos oficiales que murieron en atención a la patria, en cumplimiento de su deber, no recibieron ni la más mínima atención. Y hasta fue el mismo día que se los ascendió, el 15, 2 buques de la Armada, el Ara Granville y el aviso Ara Bahía Agradable, se encontraron sobre donde estaba el submarino, rindieron homenaje. O sea, es terrible que después de 3 años no lo hayan hecho. No, seguro. Y me extraña muchísimo que gran sector de lo que es el sector castrense en Argentina tenga una ideología todavía macrista, sigan apoyando a macrista como pasó con la mesa de enlace. O sea, ellos tienen en su haber 44 submarinistas fallecidos, hundidos, y 43 gendarmes cuando fueron a reprimir a Jujuy en un accidente, totalmente tapado, invisibilizado. Sí, el colectivo, tenés razón, y seguramente no hubiese pasado todo esto si no terminaba el otro gobierno, ¿no? Porque ignorar lo que hizo esta gente, tanto con los gendarmes, y se llegó hasta ahora, Ramiro, te puedo asegurar que muchos medios de comunicación, la noticia del 15 pasó casi ignorada. No fue casi ni tapa en los diarios. Las transmisiones eran a cuentagotas, y cuando en otros casos parece que transmiten en directo, ¿no? Y acá era cuentagotas. No, realmente muy triste, y que esta gente no haya recibido el respeto que se merece. Y cuando vos vas a ver algunas historias individuales de esos 44, vos ves historias de superación, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, que su vida fue estar en los submarinos y la Armada, otro muchacho de Santiago del Estero que también que dejó todo. O sea, son historias de vida realmente apasionantes, ¿no? Y que, bueno, que se han perdido. Y olvidarlas, ningunearlas, esconderlas, qué horrible. Nos hemos demorado un poquito, pero me parece que era lo mínimo que podíamos hacer, ¿no, Osvaldo? Sí, creo que se hizo justicia, aunque tarde, pero se hizo justicia. Ahora falta que determine la justicia, justamente, quiénes son los culpables de que pasara lo que pasó, ¿no? Que el barco se explotara y se hundiera de esa manera, y que se perdiera la vida de estos 44 marinos. Sí, así es. Bueno, escuchemos algo de música. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos. Primero vamos a escuchar un tema de Cazuza que se llama Ideología. Y después vamos a escuchar otros temas también de autores brasileños, pero cantados por músicos argentinos. Vamos con Cazuza y el tema Ideología. Vamos. Meu partido é coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Agora é risco de vida. Será? Meu second track não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro.
Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto queria mudar o mundo. Mudar o mundo. Agora ficha tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Viver, viver, viver. Ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Bueno, lo que escuchábamos era Cazuza y el tema ideología. Y vamos a seguir hablando de algunas otras cositas más del ámbito castrense de Argentina, ¿no, Osvaldo? Estábamos hablando de el hundimiento del submarino de Lara San Juan y una noticia que no tuvo mucha relevancia, ¿sí, Osvaldo? No, te quería preguntar cuál es la noticia que vos tenés que estamos hablando de la producción y me sorprendió realmente porque esta noticia sí que no ha tenido ninguna difusión, ¿eh? Claro, que Lara San Juan estuvo incomunicado porque el ministro de Defensa de aquel entonces, Aguad, no pagó a la empresa Claro, a la prestadora de telefonía celular. Entonces los 4 tripulantes no tuvieron comunicación con la base armada horas antes de la implosión porque justamente no se le pagó esa cuenta. El dato fue revelado por el portal El Destape y por la abogada de parte de los familiares de los tripulantes, Valeria Carreras. Tenían dinero para gastarse en software para hacer Seguimiento. sí, seguimiento, espiar y todo eso, y no tenían para pagar la cuenta de Claro, de la Armada. O sea, y una cosa es que dijeron la verdad, quizá la única vez, que fue cuando dijeron que estaban incomunicados. Lo que pasa es que no dijeron por qué estaban incomunicados, que eran porque no habían pagado la cuenta del teléfono. Hagámonos la siguiente suposición de lugar, Osvaldo. Vos vas a viajar en avión y antes de llegar al aeropuerto te quedás sin teléfono y no podés hablar con tu esposa para decirle que está todo bien. ¿Qué pasa con tu esposa? Sí, está sin saber qué pasa, como le pasaría a cualquiera cuando no tiene noticias y está en una situación que tiene su riesgo, como un viaje en avión. Imagínate los que van a embarcar en un submarino que quieren mandarle mensaje a sus familiares y los mensajes no llegan porque no pagaron la cuenta. Osvaldo, esto es increíble. Y vos sabés que yo reconstruyendo hace 3 años atrás, ¿no? Se hablaba de la que no estaban comunicados, era un tema que era normal, decían que no se pudieron comunicar, decían que dieron otra explicación de por qué no funcionaban los teléfonos, ¿eh? Ahora no la tengo presente, una explicación hubo de por qué no funcionaban los teléfonos. A nadie se le ocurrió decir que era porque Aguad no había pagado la cuenta, ¿no? Que ya venía la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cómo agradecía la Secretaría de Comunicaciones que no paga las cuentas de teléfono como ministro de Defensa? Eso era por el lado que nos quedaba del submarino y de la Lara San Juan, y también tenemos ahora el tema de esta mesa de enlace que ha aparecido, ¿no, Osvaldo? Estos milicos, estos militares casi retirados que quieren dirigir la política castrense de la Argentina, ¿no, Osvaldo? Sí, y pensá, Ramiro, y que piense la gente que nos está escuchando, que a nosotros nos habrán escuchado un montón de veces hablar de mesa enlace. La mesa enlace en ese momento era de los 4 grupos del campo, pero ahora hace una mesa enlace militar y policial, muchos de los cuales la integran, que tienen un pasado, no sé si diríamos negro, por lo menos gris, ¿no, Ramiro? Gris bastante oscuro, digamos. Sí, si no es negro, es un gris muy oscuro, tal cual. Y todo esto
A mí se me ocurre que hay que pensarlo siempre en contexto, Osvaldo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia, sabemos que hubo una especie de conjunción de factores. Por un lado, los pititas o estos grupos paramilitares, civiles, muy parecido a las marimbas en Venezuela, que salían a aterrorizar a la gente, a quemar casas de políticos. La policía, que no hacía absolutamente nada. Y después el remate, los militares que lo abandona Evo Morales y le piden que renuncie. Y eso se ocurre hace un año atrás. Ahora tenemos, por un lado, agitaciones constantemente en Argentina a través de grupos de lo que se llama el macrismo residual, o sea, ese sector del macrismo que no tiene poder, no tiene gobernaciones, no tiene intendencia, no tiene nada, pero que está ahí y que fueron los mismos que agitaban los cacerolazos a través de las ONGs en los años del 2008 hasta el 2013, ¿no, Osvaldo? Sí. Y ahora aparece nuevamente la muy supuesta pata militar y la pata también policial, ¿no? O sea, por lo menos 8 ex militares y miembros de la Fuerza de Seguridad que parecerían que quieren, digamos, hacerse cargo de esta administración de los destinos de la patria, ¿no? Que en realidad, por ahí me parece, Osvaldo, yo no sé qué te parece a vos, me parece que por ahí fue más que querían administrar la caja de las obras sociales de las Fuerzas Armadas. Del ejército, de las Fuerzas Armadas, que realmente los destinos de la patria, ¿no? Aunque siempre algún gustito le podrían encontrar a caer en esa situación que ya supo pasar alguna de las Fuerzas Armadas argentinas. Pero creo que también hay una parte buena en esta situación, es que muchos enseguida se despegaron de los que habían dicho que la integraban, como la Asociación de Veteranos de Malvinas, el de la Mutual del Personal de Intendencias Militares. Todos enseguida dijeron que no quisieron tener ninguna participación y fueron invitados, pero no sabían cuál era el destino, ¿no? Sí. Así que creo que no le salió bien en la jugada, pero nunca hay que dejar tener un ojo abierto, ¿no? Para ver que esta gente en algún momento no entienda que los 8, 9 o 10 que se suelen juntar alrededor del obelisco pueden tener alguna idea de entorpecer el sistema democrático en la Argentina. Bueno, estamos hablando de algunas figuras como vos y también, ¿no, Osvaldo, que es un militar retirado con vínculos también con inteligencia. Estamos hablando de Daniel Raimundes también, que ya fue procesado junto con Carlos Pagni, el ex titular del Servicio de Inteligencia del Estado, ¿no? De Juan Bautista el Tata Joffre, ¿te acordás de la época del menemismo? Sí. Y que fue acusado de hackear emails de funcionarios y de dirigentes y de periodistas, o sea, gente que trabajó junto con los servicios de inteligencia. Y que no es raro que siempre tengamos de estos personajes que tuvieron participación en los medios de inteligencia argentinos, ¿no? O de desinteligencia, a veces por cómo trabajan, pero siempre tienen algún amiguismo con eso. Pero te reitero, me parece que pasó un poco y que no tuvieron ninguna inserción en los organismos militares o del ejército o de la policía, sobre todo los retirados, ¿no? Que son los que en principio, muy entre comillas, podían actuar políticamente, ya que los que son militares de carrera, mientras no están retirados, no pueden tener participación política. Sí, eso me parece que es lo fundamental. Hubo muy buenos reflejos, tanto del ministro Agustín Rossi, que salió enseguida en las redes sociales y en todos los medios de comunicación a denunciar esto y a desarticular lo que los expuso y los hizo ir saliendo y desmintiendo muchos de ellos, ¿no? Su participación. Pero sí, tenés toda la razón, Osvaldo. Por suerte, digamos, otra más que la democracia vence, ¿no? Otra más que la democracia. Pero no va a ser la última, lógicamente. No. Van a venir porque el modelo que se presentó en muchos de los países latinoamericanos están buscando que se repita, a pesar de los fracasos que tuvieron en Bolivia. Y bueno, que vamos a charlar después qué ha pasado en Perú, ¿no? Sí, así es, Osvaldo. Yo lo único que quería comentar antes de cerrar esta primera parte, así rápidamente, ya también es un tema que ha pasado un poco porque los tiempos son tan vertiginosos últimamente
pero es mi rechazo a lo que fue, digamos, un juicio acá en Brasil, Osvaldo, contra una joven, contra una influencer, estas youtubers, ¿no? Que fue violada, la violaron. Y parece que la chica era virgen inclusive, una chica de 23 años. Pero el problema, ¿sabés cuál fue, Osvaldo? ¿Cuál? El juicio. El juicio, que fue una audiencia que menos mal que alguien pudo encontrarla se hizo por estas plataformas, por Zoom me parece, donde ¿Sí? el abogado del acusado le dijo de todo. Mostraba fotos de ellas con ropa íntima, diciendo que era una cualquiera, que era casi una prostituta, que su modo de vida era las redes sociales. Vos sabés, la basurearon de una forma tan grande. El juez no tomó las actitudes que debía haber tomado. Y el fiscal por ahí en algún momento tímidamente dijo algo como bueno, pero eran 3 hombres atacándola a la víctima. O sea, una situación realmente horrible, Osvaldo, realmente horrible. Y Ramiro, los personajes estos que la atacaron, ¿tienen alguna participación en algo, alguna trascendencia económico, social, política? No sé, porque desconozco el caso, ¿eh? Bueno, sí, el violador es un empresario. André de Camargo Aranha. Bueno. Y el abogado también es uno de los abogados más prestigiosos. Cláudio Gastão da Rosa Filho, dos advogados más caros de Santa Catarina. Pero fueron escenas que humillaron, revictimizaron a la víctima nuevamente. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Ô, Mariana, se você quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência, ela vai... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu tô sendo tratada. Eu sou uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Al abogado le han pedido ya la intervención del colegio de abogados para ver que tomen alguna determinación. Lo mismo ha pasado con el fiscal, porque el fiscal no debía haber permitido eso, porque el fiscal también no es solamente el que acusa, el fiscal también es un guardián del proceso. Claro. Y el juez no debe tener ninguna reacción a esta actitud destemplada, diríamos, del abogado. No le dio ninguna actitud destemplada con relación al abogado. Y al acusado lo absolvieron, Osvaldo. Lo absolvieron porque es una teoría que me gustaría a ver si es que tenerla a Daniela, pero nosotros podemos verla desde el punto de vista penal, porque lo que alegó el fiscal es que el imputado en realidad podía haber no sabido que la chica le dijo que no. La chica estaba drogada, Osvaldo. Le habían dado una droga que acá se conoce como Buenas noches, Bella Durmiente, ¿viste? Que justamente se hace para eso. La chica volvió a la casa, no sabía quién era. Salió de una discoteca, después va a hacer la prueba pericial del cuerpo y después le van diciendo quién es, después ya se entera quién es. Entonces dicen que en realidad hubo una especie como de error de hecho, porque el muchacho supuestamente no sabía si la chica le decía que no. Horrible, Osvaldo, horrible. ¿Y no se reabrió la causa, nada, Ramiro? No hubo ninguna... Y mira, se ha levantado un revuelo bastante interesante. Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que había que investigar todo de nuevo y que se pidiera la nulidad de eso, ¿no, Osvaldo? Vamos a ver cómo termina esto. Esto todavía, como diría Casusa, que escuchábamos antes, los dados están rodando. Vamos a ver cómo sigue esto. Y la misma semana, Osvaldo, en la misma semana, en Perú también, un tribunal compuesto por 3 jueces, incluyendo a 2 mujeres, de una ciudad del interior, entendió que tampoco hubo violación, porque la mujer usaba ropas íntimas de color rojo. No te puedo creer, Ramiro, sí. Que 2 juezas mujeres, que ni siquiera 2 camaristas mujeres, ni siquiera puedan entrar, pueden tomar esa posición, realmente es una... Mira, las juezas se llaman Lucy Castro Chacaltana y Diana Jurado Espino. Esas son las 2 juezas. Y el otro juez que componía el tribunal, Ronald Anaimaguán Andia, era de la ciudad de Ica, en el sudoeste de Perú. Esto ocurrió hace 2 semanas atrás, en realidad, justamente cuando ocurrió este tema de las mujeres. Ya pasó un tiempito, pero yo no quería dejar por lo menos de denunciarlo. Qué terrible. ¿No?
qué argumento y cómo es cuando a veces dicen, ¿no?, que muchas de las posiciones machistas en la justicia la tienen las propias juezas mujeres, ¿no? Que serían en teoría las que tendrían que defender la situación de indefensión que están las mujeres ante este tipo de actitudes de la justicia, por la ropa interior, o el otro porque decían que ella exhibía fotos de ella en ropa interior. No, realmente son... Sí. No, es increíble. Sí, increíble. Te digo sinceramente, increíble los dos casos. ¿Seguimos, Osvaldo? Vamos a la segunda parte del programa. Bueno, ya escuchábamos entonces anteriormente el tema Ideología de Casusa, que salió en un álbum que se llama El tiempo no para. Entonces ahora vamos a escuchar la canción El tiempo no para, pero por la banda argentina Bersuit Vergarabat. ¿Qué te parece? Bien, Ramiro, una sola pregunta. La letra que utiliza Bersuit no es la misma que la original, ¿no? Y está bastante parecida, pero algunos cambios no resultaron muy bien. Claro, yo me acuerdo cuando vos lo tenías en un cassette, la canción esa de Casusa. Los que lo escuchan van a decir que es un cassette, un cosito cuadradito, plástico con una cinta que corría en el medio. No digas esas cosas. Tenías el cassette, me decían, mira Casusa, cuando todavía Bersuit Vergarabat ni la había hecho acá en la Argentina, ¿no? Escuchemos entonces por Bersuit Vergarabat, El tiempo no para. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, palomeros, sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Nas sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novedades e o tempo não para, não para,
Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Escuchábamos El tiempo no para, un tema de Cazuza por la banda argentina Bersuit Vergarabat. Y bueno, y vamos a hablar de Perú, ¿no, Osvaldo? Otro nuevo viejo presidente. Tras varios intentos en poco más de un año, el Congreso peruano cesó en sus funciones al presidente Martín Vizcarra, que llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, quien a su vez estaba a punto de ser cesado por el Congreso. Hicieron esta destitución porque supuestamente habría recibido sobornos cuando era gobernador hace mucho tiempo atrás de la Odebrecht, o sea, seguimos con el Lavallato, y subió Merino. ¿Y después qué pasó? Empezaron a renunciar todos los ministros. Claro, porque la gente salió a la calle. Y Merino duró 3 días. Creo que debe competir entre Merino con Rodríguez Abe, cuál es el presidente más rápido. Sí, o no, el otro, ¿cuál es el de Misiones? Ramón Puerta. No sé si no duró un par de días. Para los que nos están escuchando o son muy jóvenes o nos escuchan afuera de Argentina, nos estamos refiriendo a los 5 presidentes que hubo en una semana ya en diciembre del 2001, ¿no, Osvaldo? Entre diciembre y enero del 2001 y del 2002. Y escuché una frase muy cómica, Osvaldo. Decía así: los peruanos pueden imitarnos, pero nunca nos van a igualar. Nunca nos van a superar, me parece. 5 presidentes en una semana nunca van a tener. Sí. Como Argentina. Pero Ramiro, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Es factible que cuando salga este programa, en alguno de los medios que tenemos, seguramente podría ser que Merino, no, ¿cómo se llama el que lo reemplaza a Merino? Francisco Sagasti, Osvaldo. La Corte peruana está analizando si la exclusión de Vizcarra como presidente no es inconstitucional. Así que es posible que, si la Corte dice que fue inconstitucional, Vizcarra vuelva a ser presidente y Sagasti tenga que dejar de ser presidente. Es verdad. Y estos son porque, bueno, son los tiempos del Lavallato, Osvaldo. En realidad, la gente está en la calle en Perú, ya hay 2 desaparecidos, ¿no? Hay 2 muertos. Sí, 2 muertos, había 40 desaparecidos, ahora creo que quedan 2 nada más o 3, ¿no? Unas manifestaciones que, más que como apoyo a Martín Vizcarra, hay que entenderlas como de rechazo a las maniobras del Congreso y contra la clase política peruana en general. Es en contra de esta chanchada que han hecho, esta chanchada institucional que ya la habían hecho antes, ¿te acordás, Osvaldo? Cuando nosotros hicimos el programa contra ya habíamos Kuczynski, hablado de la inconstitucionalidad de los movimientos en el gobierno. Y ahora nuevamente, o sea, porque no tiene aptitud moral, porque supuestamente le ha recibido un soborno de la Odebrecht que está siendo investigado por la Fiscalía, que hay un proceso en curso, que todavía no hay, digamos, un desenlace todavía en ese proceso, y ahora, a 6 meses de las elecciones, porque en abril serían las próximas, deciden que no puede ser más presidente, que sea otro presidente que esté entre ellos, y se armaron todos los ministerios entre ellos, Osvaldo. O sea, era organizar el saqueo. Y lo que mucha gente temía es que, aprovechando la pandemia o aprovechando la crisis institucional o aprovechando cualquier otra excusa, no se realizaran las elecciones en abril del año que viene, digo. Claro. Ante los hechos, la OEA se limitó a desear que Merino respete el cronograma electoral de elecciones, ya fijadas para abril de 2021, y subrayó que corresponde al Tribunal Constitucional la decisión sobre la legalidad o no de la moción de vacancia. Y la gente salió a protestar a la manera como fue en Chile, ¿no? Generalmente los jóvenes dicen que se comunicaban por TikTok, por todas estas redes sociales. En su época fue Twitter, dicen la primavera egipcia fue Twitter, así WhatsApp en otros movimientos que hubo, y ahora a través de eso se movilizaban y lograron que el presidente Merino tuviese que renunciar. Lo más lindo, Ramiro, es que la mitad del Congreso peruano está acusado de corrupción, o sea que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Porque evidentemente no hay garantías morales en ninguno de los que están. ¿Cuál es el apuro para no esperar los 6 meses y que el pueblo decida con su voto a quién quiere elegir? O que se haga la reforma constitucional que pide la gente
piden los jóvenes sobre todo, ¿no? Los que están más hartos de todo este desmanejo político que hacen algunos partidos políticos en su propio beneficio y sin pensar en el bien común. Es una cosa muy muy interesante que estás diciendo, o sea, es una especie de repartija entre mafiosos esto, ¿no? Sacamos a uno para repartirnos el poder entre nosotros. Pero bueno, podemos quedarnos tranquilos porque la ONU promete trabajo conjunto con el gobierno interino de Francisco Sagasti. Eso no sé si habla bien de Francisco Sagasti. Sí, no. Y la OEA también, a través de su secretario general, el que le gusta tener intervención en las elecciones, el uruguayo, dijo que también estaba reconocida a Sagasti como presidente. Y el presidente Maduro aparentemente le ofreció si quería Guaidó lo reemplace, ¿no? Pobre Perú, realmente. Y la verdad es que no venía tan mal así económicamente. Venía recuperando de a poquito, o sea, recuperando dentro de lo que puede ser una política económica de neoliberal, Osvaldo. O sea, vamos a ser sinceros. Estabilizar un poquito más la moneda, tratar de que la desigualdad sea un poquitito menos, ¿viste? Pues no es gran cosa, pero claro, Perú es uno de los países que más tiene fallecidos por coronavirus por millón de habitantes del mundo. O sea, es el que peor ha gerenciado la pandemia. Era muy normal ver el mercado negro de tubos de oxígeno, porque no había ni siquiera tubos de oxígeno en Perú. Sí, no ya respiradores, sino ni tubos de oxígeno, tenés razón, realmente. Pero al hombre lo destituyen por su supuesto soborno de hace años atrás cuando él era gobernador. O sea que nada de esto le importó a ninguno de los congresistas que lo destituyeron, ¿no, Osvaldo? Ramiro, y vos diste quizá en el centro medular, ni siquiera lo destituyeron por su labor como presidente, aunque de manera medio oscura que haya entrado, pero había sido cuando era gobernador, claro. O sea, mucho antes de ser presidente. Porque ¿cuánto hace que la Odebrecht está sin actuar, Ramiro? Sí. ¿Cuánto hace? Sí. Eso, por ejemplo, dentro de la ley del impeachment de Brasil, que es bastante generosa, no podría ser, porque únicamente podría responder por actos de la presidencia del actual mandato, ni siquiera por un mandato anterior, del actual mandato, y mucho menos de una gestión anterior, porque eso sería una causa de inhabilidad para ser presidente, pero no para destitución de presidente. El sistema político peruano es semipresidencialista o semiparlamentario, según se vea. Pero en el fondo eso implica que termina por no ser ni presidencialista ni parlamentario. Entonces, ante cualquier desencuentro mayor, el Congreso busca vacar al presidente o el presidente busca disolver el Congreso o ambos a la vez. Y la ley ofrece herramientas tanto a uno como al otro para hacerlo. Bueno, te propongo que escuchemos una canción, Osvaldo, y después seguimos hablando de las elecciones municipales en Brasil. ¿Qué te parece? Dale. Vamos a hacer otra pausita musical entonces, y ya que estábamos hablando de temas brasileros, vamos a escucharlo a Pedro Aznar, un tema que se llama A Primera Vista, que es de un cantautor brasilero, Chico César. Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje amé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí oh, amar Zaya soñé, Zaya, Zaya. Cuando llegó carta la abrí, cuando ella salió bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí,
En cuanto te vi me enamoré. Amana Zaya soñé. Zaya, Zaya, ahí mi amor. Oh, Amana Zaya soñé. Zaya, Zaya, ahí. Bueno, Osvaldo, vamos entonces con Brasil, vamos a hablar de Brasil. Lo que estuve esperando todo el programa, hace 50 minutos que estoy esperando a ver qué pasó, porque sabés que siempre nosotros tenemos una corriente de afecto con Bolsonaro. Entonces estamos atentos a sus resultados, aunque él no lo haga directamente, no importa. Vos sabés que en realidad fue el gran destaque de las elecciones, fue la derrota de Bolsonaro, ¿no? O sea, todos los candidatos que apoyó Bolsonaro, salvo uno, no consiguió que se eligiera ninguno, ¿viste? De 50... ¿Ni en las grandes ciudades, Ramiro? Ni en las grandes ciudades. Vamos a ver, bueno, acá en San Pablo, el que él apoyó, iba primero, ¿viste? Era Celso Russomano, iba primero. Terminó cuarto. Bueno, le dio resultado el apoyo a Bolsonaro. Pero hay un sector bolsonarista que, digamos, que consiguió aumentar su participación dentro del escenario electoral. A ver, vamos a ver. Primer del gran derrotado, Bolsonaro. Todos los candidatos que él apoyó, con el cual él se sacó fotos, para los cuales él pidió voto, no se eligió casi ninguno. Después, otro gran problema fue, digamos, la reducción de los partidos de centro izquierda. Y dentro del Partido de los Trabajadores, ahí todo depende cómo se vea. Yo te digo la verdad, yo estoy muy entusiasmado porque creo que salió bastante bien. Pero bueno, se perdió mucho, se perdieron mucha cantidad de votos, se perdieron muchas intendencias, era nada más que elecciones municipales, eso hay que tenerlo muy en claro. Y el Partido de los Trabajadores tenía en el 2016 había conseguido 254 y ahora tiene creo que 170, alguna cosa por el estilo. 179. Y puede... la caída fue grande. Fue grande la caída, pero también, digamos, la golpiza que le dieron al Partido de los Trabajadores desde el 2014 hasta acá fue impresionante. Y yo te digo la verdad, me parece que está consiguiendo recuperarse y yo pensé que iba a ser peor, ¿eh? Ramiro, yo sé que Brasil casi es un continente, ¿no? Por el tamaño, sí, por la población, pero el mapa geográfico a veces era, según te escuchaba siempre atentamente estos últimos años que estamos haciendo el programa, y había una zona en el norte, el noroeste, que era más fuerte el Partido de los Trabajadores, y después en las zonas urbanas y algunos estados que eran bastante contrarios al Partido de los Trabajadores. ¿Se sigue manteniendo eso o se ha ido rompiendo? Buenísima tu pregunta, porque lo primero que tenemos que ver es que estas son elecciones municipales. Y si bien el Partido de los Trabajadores siempre fue una fuerza importantísima y la principal fuerza política durante mucho tiempo, no era así en cantidad de municipalidades. En cantidad de municipalidades, el partido que más representación tenía era el partido de Sarney, el Partido Demócrata Brasilero, con el cual... El PDB, ¿no? Claro, el viejo PMDB, ahora MDB. Sí. MDB. El MDB, exactamente. Con el cual, bueno, había una asociación con el Partido de los Trabajadores. El vice golpista Temer era del MDB. Ellos estaban en una coalición electoral. Eso es lo primero. Entonces, el MDB, que podemos decir que es un poquito de centro izquierda ahí, viste, medio tibiecita, bastante tibiecita. Lavadita, una centro izquierda lavada. Sí, con algunos sectores bolsonaristas, otros no. Pasó de gobernar 1046 intendencias en 2016 a 774 en 2020. Ha perdido una gran participación, pero otros han ganado participación, inclusive. En realidad, otros partidos de la derecha clásica tradicional, como el PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso, también perdió muchísimo. De 17 millones de votos pasó a 10, por ejemplo. Oh, mucha la caída. Mucha la caída. Y otros partidos consiguieron, de centro izquierda, consiguieron recuperarse bastante. Unos partidos medios nuevos de estos que han aparecido con lo que vos decís, del discurso de odio, se han subido mucho, como el Partido
partidos como Patriotas, por ejemplo, Partido Nuevo, también muy de extrema derecha, o Ciudadanos también, o PROS también. Son partidos nuevos que han crecido muchísimo, pero otros partidos crecieron mucho más, como el PSDB, por ejemplo, el Partido Social Brasilero. O sea que esto le hace más complicada la situación a Bolsonaro, porque Bolsonaro está perdiendo de alguna manera cada vez más el apoyo de los militares, que después de las declaraciones de la semana pasada, de que medio como que le quiso declarar la guerra a Biden, Bolsonaro. Entonces le dijo que nos critican porque quieren que apaguemos el fuego. Bueno, aparte de palabras para la diplomacia hay que tener pólvora. Nosotros tenemos pólvora, así, ¿viste? Una bravuconada del estilo. Claro, un diplomático, un ministro de Relaciones Exteriores hecho y derecho, Jair. Ahí, imagínate la catarata de memes, una desmoralización innecesaria, inmerecida a los militares, que los militares no quieren pagar ese precio. Entonces no fueron uno, fueron varios los que salieron a decir que los militares no se meten en política, lo cual es mentira. Y el ministro de Salud en una pandemia, nada más ni nada menos, y muchos otros más, tienen 2.300 cargos y otros ministerios más. Eso de que no se meten en política, no. ¿No retirados en ejercicio, Ramiro? Bueno, Pazuello está en ejercicio. Le están pidiendo a los militares que se retire. No se retira porque no es garantía de nada. Si Bolsonaro le puede dar un tincazo y lo manda de nuevo a los cuarteles, así como hizo con Mandetta y hizo con Tech, que duró 2 meses. Ya es el cuarto ministro de salud en 2 años, Baldo. No es garantía de nada ser ministro de Bolsonaro, no tenés ningún tipo de estabilidad. Una cosa, un tema que me quedó dando vuelta, que ahora acá hay como aparentemente se vería como un rebrote, los famosos brotes verdes que acá nunca crecieron, se estarían dando en la economía brasileña, que eso estaría derramando en la economía argentina. Entonces nos vende a nosotros un buzón, porque te quería decir, si eso tiene una influencia en las elecciones, no hay tal rebrote económico. No, para nada, no hay tal rebrote económico. Está habiendo una pequeña recuperación de las industrias, lógicamente, no del comercio, porque la gente sale pero no compra. Y claro, como está viendo en Argentina, porque están volviendo las fábricas a trabajar, porque a pesar de la cantidad de muertos por el coronavirus, cada vez hay menos aislamiento social. Sí, pero ya, por ejemplo, para que te hagas una idea, el ministro de Economía, Guedes, dijo que la caída del Producto Bruto Interno brasileño iba a ser del 4,5%. Es decir, que Guedes dijo que iba a ser del 4,5%, calcular el 6 más o menos. Va a ser la caída casi el 8, te iba a decir que duplicaba siempre, y ¿no? La verdad que yo soy muy ingenuo a veces, tenés razón. Pero hay una fuga de capitales extranjeros muy grande también, hay mucha gente, Sí, se había escuchado. Está saliendo mucho, el dólar subió muchísimo, es la moneda que más se ha depreciado en el mundo entero. O sea, yo no sé qué venden en Argentina. No, te digo porque realmente acá hay unas versiones sobre la economía argentina se está mejorando. Sí, solo sí, porque en Brasil se está recuperando, entonces están aumentando las exportaciones a Brasil. Es la única explicación que dan, pero no, y que dicen que hay ya como un rebrote económico. Esto te lo puedo asegurar que varios diarios, no tengo ninguno presente, están teniendo el mismo discurso, por lo cual dije que raro, en una situación que acá venden como tan especial, tan buena, Bolsonaro ya tiene unos resultados tan desastrosos en las elecciones. A pesar de la pandemia, el embajador Scioli está recorriendo el país. Estuvo en Salvador, estuvo en San Pablo, la semana pasada estuvo en Curitiba, tratando de hacer negocios. Y le dijo a los empresarios de Curitiba, ¿no? Y a los empresarios brasileños, que estuvo también reunido con la gente de la Federación de las Industrias de San Pablo, que hay que seguir comercializando y que por primera vez después de años la balanza comercial argentina había sido favorable con relación a la brasilera, pero no es tanto por lo que la Argentina le vende a Brasil y sí por lo que la Argentina no le compra a Brasil. Esa es una de las razones. Una de las razones. Sí, también hay otra versión, que no sé, me dirás porque conoces el tema del cambio y eso, que dicen que va a haber una balanza turística favorable a Argentina. También se espera entre diciembre y marzo o abril de Argentina, porque el tema del cambio favorece que muchos brasileños vengan a la Argentina. Sí, eso va a ser. Bien, y volviendo un
un poco a las elecciones municipales acá en Brasil, bueno, la izquierda, como te digo, yo creo que no ha salido tan mal. El Partido de los Trabajadores ha perdido un poco de esa hegemonía absoluta, pero otros partidos como el PSOL, por ejemplo, han ganado buenas representaciones, muchos concejales, mujeres negras, mujeres trans y mujeres han sido las más votadas. En Porto Alegre, por ejemplo, el 30% de las ediles son mujeres, antes no había ninguna, por ejemplo, y en casi todos los lugares se han elegido, entonces eso no me parece que está mal. El Partido Comunista do Brasil también ha ido bastante bien, o sea, hay una especie de reacomodación, pero bueno, en San Pablo posiblemente hay un balotaje ahora entre el candidato Covas, ¿no?, que representa a un ex aliado de Bolsonaro, y Boulos, ¿no?, que va con Luis Erundina, que fue intendenta del Partido de los Trabajadores en la década del 90, ¿no, Osvaldo? O sea, que hay como una representación de grupos que hay una pelea entre grupos, diríamos, bolsonaristas, aunque no estén ahora con Bolsonaro, pero sí tengan una identidad ideológica, y grupos de izquierda, aunque no sean del PT. De escenario, diríamos, en Brasil, no me salía la palabra. Sí, es verdad, Osvaldo, ese escenario. O sea, no todo está perdido, la cosa creo que podría haber sido mucho peor. Está todo abierto para el 2022 hacer un frente amplio, porque como pasaba con Cristina en Argentina, ¿no? O sea, con el PT no basta, pero sin el PT no alcanza. No alcanza. No se ha visto en estas elecciones lo que se veía, la truculencia discursiva que se veía en otros. La mayoría de los mayores cabos que se presentaban de las policías, que fueron mucho más que en otras elecciones, no consiguieron los votos suficientes para que los eligieran. O sea que la sociedad brasileña no ha tendido más hacia el centro, más hacia el centro derecha, a veces más hacia el centro izquierda. Aún dentro de la versión bolsonarista, más moderados, y eso es una gran esperanza porque vuelve a traer un poco de racionalidad al sistema político, ¿no, Osvaldo? Y para encontrarle un poco el pelo al huevo, Moro. Y perdidísimo. Se ha metido ahora a hablar con un presentador de televisión bastante popular, de estos programas de entretenimiento, pasatiempistas, con Luciano Huck de La Globo, pero, viste, no hay nada. Pero lo que pasa es que, interesante tu pregunta, Osvaldo. 3 días después de haberlo metido preso a Lula, siendo juez, ya estaba hablando con Luciano Huck, con este presentador de la televisión. Es el presentador, claro, periodista. Para articular una supuesta alianza para las elecciones presidenciales. O sea que como juez, él ya estaba haciendo tranzas políticas para catapultarse a la presidencia. O sea, eso es un juez imparcial, imparcial e independiente, Osvaldo. Y que no tenga participación política, que lo tienen prohibido, tampoco. Exactamente. Bueno, creo que tenemos un panorama de las elecciones, Osvaldo. Pero bueno, hay balotaje en las principales, la cosa va a estar interesante, ¿eh? O sea, ¿cuándo será el balotaje? Así tenemos, o lo marca cada... No, el 29 de bueno, noviembre. Cerquita vamos a tener resultados fresquitos, a ver... Y ahí volveremos a hablar. Ahí vamos a tener más definiciones, porque ya va a ver si esta lucha que se ve hasta ahora entre grupos de centro derecha y de centro izquierda que están ahí en pugna, a ver cómo quedan los resultados, ¿no? Una vez que pasemos el rasero ahí. Y un poco más de tranquilidad en los análisis, porque ahora te digo sinceramente hay que esperar un poco a que la cosa se acalme para poder ver, porque veo que también están peleándose en todos los grupos, también muy parecido a lo que pasa siempre. En la Argentina estamos acostumbrados, no hay problema. Y cómo, ¿eh? Bueno, dejamos por aquí, Osvaldo, hemos llegado al final del programa. Recordamos que nos escuchan los días domingo por la radio FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, ¿no, Osvaldo? Sí, y que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. Y que este programa lo van a escuchar también en la radio Las Voces del Muro. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.